Muy buenas noches, amigas y amigos de Ultimátum. Estamos en Contextos nuevamente con ustedes. Hoy hemos estado todos los días porque este tema del coronavirus pues nos está dando mucho de qué hablar y es una gran preocupación de toda la sociedad, no solamente de nuestra comunidad y de nuestro estado, sino de todo el mundo. Keta, ¿no? Es un tema muy importante. Así que está con nosotros hoy nuestra amiga Keta Burelo. Muy buenas noches. Buenas noches, Víctor. Pues aquí estamos, ¿verdad?, informando sobre lo que acontece en el mundo, cuál ha sido el avance del tema en los diferentes países, no solo en nuestro país, porque de alguna manera estamos pues ligados. Claro, estamos absolutamente ligados. Estamos vinculados, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar, ¿qué tal? Vamos a hablar de tres temas. O sea, ¿cómo están enfrentando cada uno de los países el tema del coronavirus? Porque ayer hablábamos que al interior del país, en los estados, en las entidades, había formas distintas con las que se estaban enfrentando y dimos los ejemplos de Jalisco, Sinaloa, Yucatán, Sonora, vimos el caso de Guanajuato, Michoacán, la Ciudad de México, el Estado de México y por supuesto nuestro estado de Chiapas. Hoy vamos a hablar cómo lo están haciendo los países, lo vamos a analizar y vamos a tener un enlace con nuestro amigo Gilberto Zavala. Y con Ricardo del Muro también. Y con Ricardo, con quien vamos a hablar del tema de Suecia, que es un ejemplo muy interesante. Vamos a hablar también de la declaración que ha hecho Estados Unidos contra el presidente, o bueno, contra el jefe de Estado, o bueno, ¿será jefe de Estado, no será jefe de Estado? Es lo que vamos a analizar. Sí, ¿qué legitimidad tiene Nicolás Maduro, verdad? ¿No? Y luego, después de eso, vamos a hablar de los temas locales. Así es que los invitamos a que estén con nosotros para entrar en contextos. Muy bien, empezamos con el primer tema. ¿Cómo lo están viendo los países? ¿Qué está pasando? Mira, el contexto, vamos a ponernos. Estados Unidos es ya en este momento el país con más personas que han contraído el coronavirus. ¿Qué va a pasar con nuestras ciudades fronterizas que tienen un contacto increíble, verdad? Con Estados Unidos, que todos los días, muchas hasta van a hacer el súper, sí, a McAllen, a San Diego, a Calexico, ¿no? Matamoros. Y que además trabajan muchos de ellos en Estados Unidos, ¿verdad? Así es. Esto va a ser un foco de infección porque ves que California ya está en paro. Bueno, total. Sí, está en cuarentena completa. En cuarentena completa. Se habla de que uno de los focos más importantes y tal vez por la movilidad, porque es una ciudad donde llegan personas de todo el mundo, es Nueva York, ¿no? Sí. Es una de las ciudades que en mayor grado se va a ver afectadas por el tema, ¿no? Por el coronavirus, sí. Nueva York, ¿cómo lo están viendo? ¿Cómo lo están atacando? Otros países. En Europa ya vimos que prácticamente superó la capacidad. Italia se declaró incapaz de atenderlo. España está prácticamente en lo mismo e Inglaterra va en ese camino. Y hay un hecho curioso, ¿verdad? El primer ministro inglés tuvo que dar marcha atrás. Él había dicho de que pues libertad de movimientos, el que se tenía que contagiar se iba a contagiar y eso iba a causar inmunidad, pero ahorita ante la serie de contagios y cómo está siendo afectada la población en Inglaterra, tuvo que dar vuelta atrás. Ves que la propia la reina Isabel, que pues está en una edad bastante vulnerable. Y su hijo contagiado. El príncipe Carlos, entonces le han dado a William, ¿verdad? Como si fueran nuestros vecinos, ¿no? Sí. William el de la esquina, ¿no? William el de la esquina, ¿no? A William le han dado toda la responsabilidad de la representación del reino. Del reino, ¿no? ¿Qué momento histórico? ¿En qué momento histórico? Sí, para ellos, porque finalmente nosotros los vemos como muchas veces como de adorno, pero creo que son rescoldos de la Edad Media, la verdad. Pero creo que a Inglaterra le aportan divisas porque tienen su encanto, ¿verdad? Sí, bueno. Para quienes les interesa la realeza, ¿no? Todavía tienen ahí cierta áurea, ¿no? Y el que se hayan casado con plebeyas últimamente, pues eso también... Siempre ha estado presente eso en la aristocracia, particularmente la aristocracia inglesa. Sí. Recordemos a
a Enrique VIII con Ana Bolena, y bueno, hay toda una historia, pero bueno, esa es otra historia que algún día Esa tocaremos. es otra historia de la realeza, ¿Cómo, ¿verdad? ¿Cómo lo están tocando en este momento? Luego, el caso de Irlanda, que también nos llamó la atención. Irlanda temporalmente va a tomar el control de estatizar los hospitales privados. Sí, eso nos llama la atención porque... ¿Es una buena medida? Estarán lo suficientemente preparados, ¿verdad? ¿Para estatizar? Para estatizar, sí, porque no es simplemente... Estatizar es cuestión de sueldos, es cuestión de cuidado de la infraestructura, es en qué medida van a lograr, porque además cada hospital privado tiene su propio mecanismo de funcionamiento, su propia gerencia, su propio dueño. Sí, hay un esquema de administración, pero creo que la emergencia lo amerita. Yo lo celebro, creo que me parece que es una muy buena medida, porque es una medida urgente, o sea, lo que sea por el bien de la población hay que hacerlo. Además, lo que consideran es que todos deben tener el mismo cuidado, pobres o ricos deben... Pobres o ricos. Ayer hablábamos del gobernador de Puebla, lo quiero tocar otra vez porque hoy estuve revisando en las redes y me parece que es uno de los temas que está más en boga. Ese gobernador de Puebla que, digo, ya prácticamente nos estamos acostumbrando a sus declaraciones estúpidas. Perdón que lo diga así, no me gusta nunca dirigirme así a ninguna persona, pero de verdad no se da cuenta quizá que al marcar a una enfermedad o a un riesgo tan grande como el coronavirus, darle una condición de estrato social, está condenando justamente a los más necesitados, porque va a generar que se confíen, y además esto va en contra de lo que han dicho los organismos internacionales. Además resentimientos. Qué absurdo, señor gobernador, qué absurdo que esté usted diciendo que solamente le va a dar a los ricos y no a los pobres, porque mire, la Organización Mundial de la Salud acaba de decir otra cosa. Acaba de decir justamente que cuando esta enfermedad o esta contaminación, el coronavirus, llegue a los países subdesarrollados, va a ser catastrófico. Si Italia, Inglaterra, Francia, China no lo han paliado adecuadamente, que tiene una estructura, extraordinaria, Estados Unidos, que si no se distingue por eso, sí es mucho mejor que América Latina, particularmente desde luego que México. Imagínense qué va a pasar aquí, y lo estamos viendo. Fíjense que ahora, hoy en la tarde, ya teníamos prácticamente 600 personas confirmadas con el coronavirus en México. Vean, hace solamente una semana todavía se dudaba que este contagio se fuera a dar en México. Todavía había actos hasta de burla, ¿no? Hasta, del propio gobierno federal, contradicciones. Hoy hay 600 personas ya confirmadas. Hoy tenemos ya 9 personas fallecidas y va creciendo de manera exorbitante. Sí, además la palabra esta que usó el subsecretario de Salud, López Gatell, ¿verdad? Que ella es parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Drásticamente, ¿no? Usó esa palabra, drásticamente, en varias ocasiones cuando lo reiteró 3 veces. Cuando habló del tema, ¿no? Entonces, drástico, amigos, o sea, él decía, la separación social drástica, a eso se refería, ¿no? Sí, y entonces creo que sí, él está ya percibiendo otra condición, ¿no? Otra situación. Sí, y entonces es buena medida la de Irlanda, esperemos que salgan bien del tema, ¿verdad? Y que puedan, juntos, iniciativa privada y gobierno de Irlanda, ¿verdad?, salir adelante en esta situación. Y fíjate que leí una cuestión muy curiosa. Si tú viajas a Irlanda, aunque estés un mes en Irlanda, tienes derecho a recibir los servicios de salud que no pasa en cualquier país. En cualquier país, ¿no? Te dan una tarjetita para que tú goces de los servicios de salud y una serie de cuestiones interesantes. Sí, los países desarrollados han puesto énfasis en el tema de salud como uno de los derechos más importantes, lo decíamos la vez pasada, ¿no? Sí. Darle un enfoque de derechos es fundamental porque lo más importante es la vida humana. Hay una discusión en este momento, en el fondo, las estrategias nos están descubriendo una gran discusión. ¿Qué es primero, la economía o la salud?
el discurso de Salinas Pliego en donde dice, no importa, se van a morir el 10%, pero el 90% tiene que mantener la economía. En síntesis está diciendo eso. Sí. Se lo acabaron en las redes porque... No, y oye, ya retiraron. Y sí, claro, ya retiraron ese mensaje porque por supuesto que es absurdo. Perdónenme, pero el 10% de una población, imagínense, si todo fuera estadísticas, esperemos que así no sea, pero o sea, si todo fuera, el 10% de 120 millones en México, digo, sería catastrófico. Por supuesto que no va a ser así, esperemos que así no sea. Justamente la sana distancia es para reducir ese porcentaje. Yo creo que Salinas Pliego ha de estar haciendo cuentas de todos los que le dejen de pagar. Los que les dejen de pagar, ¿verdad? Porque además, muchas personas no tienen acceso, desafortunadamente, y parece curioso, ¿verdad?, a otras tiendas, ¿no? Y entonces tienen que recurrir a las tiendas de Salinas Pliego, ¿verdad? Y entonces ahí son más caras, los intereses son... Sí, es carísimo, es un abuso. Son más y además caras. Está dirigido a la población justamente que tiene menos recursos y menos accesos a los sistemas financieros. Claro, ¿no? Que creo que ahorita se le debería de mover el corazón y si decimos que va a haber un mundo diferente después del coronavirus, a todos estos dueños de estas grandes cadenas nacionales, ¿verdad? Por ejemplo, ya vimos que Coppel y el grupo Carso están entrándole al tema de salud, ¿verdad? Pero no lo deben de hacer por solidaridad solamente o por buena onda. Yo creo que tienen que hacerlo porque si no buscamos mecanismos de compensación, ya lo decíamos ayer, un mecanismo de compensación sobre la planta productiva, compromisos de no despedir a los empleados, compromisos de evitar que la gente que vive al día se quede en una condición de desesperación. Si no lo hacemos, pues vamos a tener estos ejemplos como ya están empezando a suceder, como algunos saqueos que están ocurriendo y quién sabe qué cosas más. No vamos a entrar en esos detalles ahora porque no se trata de alarmar ni tampoco irnos más allá, pero hay que hacerlo por responsabilidad y por conveniencia. La sociedad vive a partir de que existen mecanismos de compensación entre uno y otro. El sistema económico está colapsado, es la realidad, pero podemos sostenerlo si hacemos las cosas con calma, con responsabilidad, y si no, caemos en estos extremos de la discusión entre la economía y la salud. La salud es primero, sin duda, y hay que buscar que nuestra familia, nuestros padres, nuestros hermanos, hijos, todos nuestros seres queridos, se le pueda garantizar el acceso a la salud. ¿Qué tal? Sí, también yo, no sé si cabe aquí decirlo, ¿verdad?, pero el gobierno del estado, tanto a nivel municipal como estatal y federal, son los principales empleadores, ¿no?, en nuestro estado. Y entonces, gracias a ello, muchos servidores públicos ahorita pueden estar en su casa. Afortunadamente. Pueden estar en su casa afortunadamente con su familia, ¿verdad? Ya en otras oficinas hay guardias, pero muchos ya pueden estar en su casa en tranquilidad con su familia, buscando de qué manera afrontar la pandemia, ¿verdad? Y entonces yo sí haría un llamado a todos los servidores públicos que creo que tenemos un compromiso, quienes hemos laborado en las instituciones públicas, en universidades, en la administración pública, ¿sí? Tenemos un compromiso, ¿verdad?, de servicio. De servicio, sí, que claro. Cuando regresemos lo debemos también y desde ahora, ¿no? desde ahora, consuman lo local, no despidan. Si tienen a una persona que les ayuda en casa, no la despidan. Si tienen un trabajador, dos, no lo despidan. Traten de mantener la normalidad, no es el momento para generar rendimientos económicos, es el momento para fortalecer la solidaridad, ya lo decíamos. Íbamos a tener un enlace con Ricardo. Con Ricardo, lo tenemos ya en la línea. Ricardo. Sí, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas noches. ¿Qué te parece este nuevo escenario? ¿Cómo ves a los jefes de Estado? ¿Cómo están actuando ante el tema del coronavirus? Bueno, pues yo creo que lo que estamos observando de alguna manera las consecuencias en este contexto de la pandemia, del cambio del avance de la globalización. O sea, finalmente todo lo que hemos estado viviendo del año 2000 para acá, de ese afán de defender el libre mercado a toda costa, de las privatizaciones, pues uno de los sectores más afectados fueron los servicios de salud, definitivamente.
y ahorita pues la pandemia lo que está, desde como se ven las cosas, es que lo que está poniendo a prueba precisamente es la eficacia de los diferentes servicios de salud. Hay países en donde las muertes, los infectados, la forma como ha llegado la pandemia, los ha prácticamente arrasado, pero esto en gran medida se ha debido a que esos sistemas de salud en un momento determinado no han estado bien consolidados o han sido desmantelados. La corrupción, Ricardo, también, ¿no? Mándeme. La corrupción también, ¿no? Actuando ahí en el sí, por supuesto, el afán pero va todo, ¿no? O sea, todo lo que implica este predominio del capitalismo, y que la corrupción pues está muy ligada, aunque no es exclusivo del capitalismo, pero está ese afán de riqueza, de enriquecerse, de ganar más dinero, de avanzar a costa del otro, del egoísmo, del individualismo, y pues toda esta ideología que ha estado prevaleciendo en los últimos años, creo que se está observando por algo que es muy sencillo. Nos olvidamos de mantener fuertes nuestros sistemas de salud. Y como ustedes bien señalaban, yo creo que el gran reto ahorita, cuando tarde o temprano llegue la pandemia a la zona de México y América Latina, pues también va a poner a prueba estos sistemas de salud. Creo que eso va a ser lo fundamental. Ahorita llama muchísimo la atención que prácticamente el avance del virus, pues si uno observa el mapa del coronavirus, como ahora ya se llama, pues prácticamente está sobre toda la franja mediterránea, toda la parte de medio del globo terráqueo, ¿no? Toda la zona de Europa, la parte de China, la parte afectando fuertemente a Estados Unidos, y los aspectos, no sé, aunque hay casos, no es una enfermedad exclusiva de la zona de Europa ni mucho más, pero como que ahí se ha centrado. Las cifras, por supuesto, pues como ustedes bien saben, son alarmantes. Ya el número de infectados ya supera el 526,000 personas, está afectando a 188 países del mundo. Y bueno, algo que llama la atención, creo que ya tocaron ustedes el tema de Irlanda, donde el gobierno tomó la decisión de estatizar temporalmente los hospitales para poder hacer frente pues a la demanda de análisis y atención clínica a los afectados por el coronavirus, ¿verdad? Sí, claro. Es como si aquí en México, para que nuestros amigos que nos están escuchando, digamos, pues, tuvieran una comparación, es como si aquí en México ¿Es como una requisa? Es como si el ejército o la marina, por ejemplo, entraran al ABC, al Ángeles, ¿no? Los hospitales más importantes de este país, se hicieran cargo de ellos temporalmente en lo que tienen en lo que enfrentamos esta emergencia, ¿no? Y posteriormente se establecen compensaciones económicas a los dueños de los hospitales. Eso es lo que hizo Irlanda. Rusia, no tenemos datos de Rusia. Dicen que Rusia casi no hay enfermos, pero yo sospecho que en realidad no tenemos los datos reales. Pues además porque, por ejemplo, está muy conectado con Irán. Sí, por claro, la otra parte con Irán, con China. ¿Tú cómo la ves, Ricardo? Sí, hay un caso, pues bueno, para empezar, si el momento de el gobierno de México tomara una decisión así, pues ya me imagino cómo sería un verdadero que se arrancarían los cabellos y golpes de pecho del Consejo Coordinador Empresarial y la Coparmex, y estarían diciendo que ya nos volvimos Venezuela o que ya nos volveríamos Cuba. O sea, prácticamente una acción de ese tipo sería impensable en nuestro país. Pues las repercusiones políticas. Pues ya se nacionalizó la banca. Las repercusiones políticas. No pasó nada. Bueno. Pues sí, pero siempre tenemos digamos, nuestra iniciativa privada, nuestros empresarios a veces son muy dogmáticos en sus concepciones, ¿verdad? Pero bueno, a mí me llama mucho. Es que ha habido varias cosas, ¿no, Ricardo? Hay muchas cosas que están en el medio, que están generando incluso una nueva percepción de la política. Déjame decirte que esta semana la consultora GEA-ISA acaba de emitir una nueva publicación respecto a las preferencias o a la simpatía que tiene el presidente de la República, y por primera vez desde que asumió la presidencia está por abajo de los 50 puntos. Ha logrado, digamos, la polarización porque tiene 47% de aceptación y 46% de rechazo.
como dice Ricardo, una medida de esta naturaleza, pues por supuesto que tendría una implicación política en las preferencias. Sí, yo no quisiera estar en los zapatos, ¿verdad? Ni del presidente, ni de López-Gatell, ¿verdad? Quien ha llevado por parte de salud la contingencia, porque creo que es un... ¿Qué pensarán, verdad? ¿Qué análisis harán de la situación, no? Dirán, si me adelanto, repercute económicamente, si no lo hago puede haber consecuencias fatales, ¿no? Sí, por Son ejemplo, decisiones complejas. Por ejemplo, en el Distrito Federal, algo que se le está señalando reiteradamente a Claudia Sheinbaum es que el haber permitido el Vive Latino. el Vive Latino está provocando que hoy la Ciudad de México tenga una explosión de casos de coronavirus, ¿no? Así es, y luego creo que ahora sí Claudia Sheinbaum dijo, ya hay que también cerrar filas, ¿no? Sí, ya están cerrando, así es. ¿Qué otro caso Sí, podría ser fundamental. ilustrativo, Ricardo? Pues mira, hay un caso que llama muchísimo la atención y que va en el otro extremo, que es el caso de Suecia. En Suecia hasta ahorita, a pesar de que está junto al foco, está pegadito, bueno, por la parte del Mar del Norte, y por supuesto separado de la zona de Inglaterra. Irlanda, como ustedes bien señalaban, pegada también vecina de Inglaterra, y sin embargo también los contagios y los fallecimientos son menores a los que se está sufriendo la isla británica. En el caso de Suecia tienen diagnosticados hasta el día de hoy 2.840 casos, 71 muertos y 16 recuperados. Y algo interesantísimo en el caso de Suecia es de que no se adoptó ninguna medida obligatoria. O sea, declaró el hecho de que declaró la emergencia, todo abierto. Las autoridades suecas decidieron mantener la vida económica y social abierta. Siempre Suecia, por supuesto, sabemos que rompe los esquemas. dejándole siempre la responsabilidad del ciudadano, ¿no? Sin hacerlo de manera obligada. Sí. Y por supuesto, pues traen toda una educación calvinista, protestante, otra ideología diferente a los latinos y de trabajo. Un grado de estudio mucho más alto que en Latinoamérica, ¿no? Digo, en Latinoamérica tenemos un promedio de entre 4 y 5 grados de escolaridad, y en Suecia estamos alrededor de entre 11 y 12 grados, ¿no? O sea, aparte un país en donde no se observan esa polarización de riqueza, en donde tenemos multimillonarios que resaltan a nivel mundial, y por el otro lado el 60% de la población no tiene ni para comer. O sea, esas disparidades clásicas de los gobiernos latinoamericanos pues no están allá. Que Suecia se caracteriza realmente por una clase media acomodada, es que en lo general, y eso también pues les permite tener educación y un gran nivel de igualdad. Entonces el gobierno sueco lo que dijo es: no vamos a detener la vida económica y social, todo queda abierto, restaurantes, bares, centros comerciales, escuelas, y solamente se optó que se iban a prohibir las concentraciones de más de 500 personas. O sea, ahí aplicaron el famoso Susana Distancia, la heroína que salió, ¿verdad? Sí. Y recomendaciones, es decir, mantengan su distancia, a los mayores de 70 años que no salgan que salgan de su casa lo menos posible. Y pues lo curioso es de que pues la medida les está funcionando, y no recordemos, Ricardo, vamos a cerrar esta parte del programa haciendo un recuento, ¿no? ¿Qué tal? A ver, México, porque a nuestra gente que nos está escuchando, por supuesto que les interesa México. Estas experiencias son importantes porque nos permiten, digamos, contrastar, pero México tiene 600 enfermos en este momento, 600 declarados, ¿no? Tiene más de 6,000 sospechosos a nivel nacional. Las políticas que están siguiendo los gobernadores son distintas. Hay 8 personas que han fallecido. Las experiencias que tenemos a nivel internacional son diversas. Ya mencionamos el caso de Suecia, China, que se está recuperando, Rusia, que no nos da, digamos, o no da al mundo los datos, sí. ¿no? Europa prácticamente devastada y declarada. Hoy el primer ministro
italiano acaba de decir que Italia se declara incapaz de resolver y de atender plenamente el tema del coronavirus. Estados Unidos metiéndole 2.000 billones, o sea, 2.000 millones de millones a la economía, o sea, ahí inyectándoselos a la economía para paliar el tema del coronavirus. Ahí tenemos los casos. Pero hoy se reunió el G20. El G20, amigas y amigos, es el organismo que integra las 20 economías más importantes del mundo. Y ahí lo destacable, o lo que no, para traerlo al tema de México, son las dos propuestas que hizo el presidente del Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Una, él dijo, no cerrar fronteras. Y dos, dijo, propongo que sea la ONU la que cree un organismo para que pueda haber una distribución equitativa de los medicamentos y de las vacunas en el caso cuando haya vacunas y por lo pronto también de las pruebas, todo lo que sea necesario para atender el tema del coronavirus. Son dos propuestas. La primera, de cerrar las fronteras, es un tema de soberanía, ¿no? Pero la segunda es un tema global, es un tema de cómo distribuir equitativamente los recursos para atender el COVID. ¿Qué opinan de esto? Pues yo creo que es la oportunidad de la ONU de recobrar su legitimidad. Creo que es un organismo que nació en circunstancias muy importantes después de la Primera Guerra Mundial, que es la Sociedad de Naciones, que luego se transforma en la ONU para la Liga de Naciones, para evitar una conflagración como la que pasa, y sin embargo pasa la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Pero la ONU ha tratado de mediar situaciones. Desafortunadamente la presencia, por ejemplo, de Estados Unidos, de Rusia, de ciertos países que han intervenido y han impedido su trabajo, ¿no? Ha hecho que también la ONU pierda como legitimidad. Yo creo que es el momento de la ONU. Entonces es una buena propuesta de Andrés Manuel. Es una buena, sí. ¿Tú cómo la ves, Ricardo? ¿Es una buena propuesta del presidente? Pues yo creo que es importantísimo que la parte de la salud se atienda, ¿no? se atienda y se democratice, porque uno de los grandes problemas que existen es de que es uno de los sectores, tanto desde los laboratorios, los centros de comercialización, la misma práctica de la medicina, ¿verdad? Está en un contexto de un monopolio capitalista terrible, ¿no? O sea, de los grandes laboratorios, ¿no? Sí, o sea, ojalá tenemos el ejemplo del caso de la vacuna de la polio, que bueno, ahí afortunadamente es gratuita por una decisión universal, y ojalá todas las vacunas fueran así, pero no sucede. Ahorita, por ejemplo, tengo entendido todos los antivirales contra el VIH cuestan un dineral que las personas que lo padecen no lo pueden pagar. O sea, cualquier persona que esté enferma, simplemente, si no tiene los servicios del Seguro Social, no tiene que ir tiene que ir a comprar sus medicamentos a la farmacia de la esquina, que por cierto también ya son cadenas que ya acabaron con los viejos farmacéuticos del pasado. Pues las medicinas son, ¿verdad? Espantan los nombres, ¿no? 20 pastillitas te llegan a costar 3,000, 4,000 pesos. O sea, verdaderos insultos a la gente. Atrás de este tipo de fenómenos de la humanidad, de este coronavirus, hay también, y hay que decirlo, y seguramente van a empezar a aparecer por ahí muchos datos, laboratorios, intereses económicos que desafortunadamente no les interesa tanto la salud, sino la riqueza, la cuestión económica, sí. Lamentable. Bueno, vamos a un segundo tema, Ricardo, si nos quieres acompañar. ¿Qué Con tal? Mucho gusto. El segundo tema que le prometimos analizar a nuestros compañeros que nos están escuchando, amigos y amigas, es el tema de la declaración que ha hecho Estados Unidos para, incluso poniéndole precio a la cabeza de Nicolás Maduro. 15 millones de dólares por Nicolás Maduro. Y 10 millones de dólares contra Diosdado Cabello. Diosdado Cabello. Aquí hay tres cosas que yo quisiera resaltar. Uno, es legítimo. Hay que hacer lo segundo es que hay que hacer un análisis histórico, y tercero es que hay que hacer una proyección, ¿no? Para que hagamos un buen análisis de esto. Vamos a ver.
$15 millones. Yo recuerdo por ahí una anécdota cuando a Francisco Villa le pusieron que ofrecían algo así como $100,000. Hasta se enojó porque dijo que por qué valía tan poquito, ¿no? Poquito, sí. Hoy Estados Unidos declara narcoterrorista a Nicolás Maduro y ofrece $15 millones para su captura. Además nos hace como regresar al salvaje oeste, ¿no? Sí. Al salvaje oeste de los cazarrecompensas, aquellos tan famosos, ¿no? Sí. Que salían a capturar a los malos, ¿no? Sí, y al margen de que nuestra opinión sobre Nicolás Maduro creo que no es la manera correcta de proceder. No somos fans. No somos fans, pero no es la manera correcta ¿correcta? De proceder de un país. Bueno, a ver, vamos a ver. Otro. Históricamente hay 2 casos en Latinoamérica y hay otros casos en el mundo. Estados Unidos ha actuado así contra jefes de Estado. Miren, les vamos a decirlo, ese es un tema de derecho internacional. Un Estado, un país, no puede apresar y detener a otro jefe de Estado. Los convenios internacionales así lo establecen. Los tratados internacionales, la Convención de Ginebra, no se puede detener a un jefe de Estado. Sin embargo, Estados Unidos es muy sutil en esas cosas y maneja muy bien estos temas, y por eso nada de lo que hace es casual. Ustedes recordarán cuando estuvo Trump haciendo su informe, que llegó, que declaró como presidente de Estado a Guaidó, ¿no? Y que incluso le aplaudieron. El hecho de que Estados Unidos reconozca a Guaidó y no a Nicolás Maduro hace que las cortes norteamericanas puedan legitimar la acción de ofrecer recompensa por un hombre que para Estados Unidos no es jefe de Estado, que es Nicolás Maduro. Es decir, esta pequeña sutileza de reconocer a uno, que lo reconoce Estados Unidos y luego varios países, al hacerlo, en automático deja de conocer o desconoce a Nicolás Maduro, y por lo tanto, al no ser jefe de Estado, entonces sí lo puede apresar, de acuerdo a las leyes norteamericanas. Este mismo esquema es el que aplicaron con Miguel Antonio Noriega el 1 de diciembre de 1985. Miguel Antonio Noriega, conocido como La Piña, así le decían, era jefe de las Fuerzas Armadas de Panamá. Fíjese, les vamos a platicar algo. En aquel tiempo, Miguel Antonio Noriega ya había sido presidente de Panamá, y después él mismo se declaró jefe de las Fuerzas Armadas y puso a Eric del Valle como presidente de Panamá. Ese cambio que hizo en ese momento vulneró y lo puso en la posibilidad de ser apresado. Justamente Estados Unidos, al apresarlo, dijo: no estoy apresando a un jefe de Estado, sino a un jefe de las Fuerzas Armadas, y por narcoterrorista. Pero además vulneró la cuestión territorial, al margen de que Noriega no hubiera ya ocupado esa investidura, ¿verdad?, de jefe de Estado. Estados Unidos entró a Panamá con sus tropas. Sí, claro, invadió. Hay una población de Panamá, que ahorita no recuerdo el nombre, donde hubo muchos muertos, porque fue una invasión real, con muertos en Panamá. Sí, que poco supimos realmente de cuál fue la situación real de la invasión a Panamá, y vulneró el territorio. Ok, eso ocurrió el 5 de diciembre de 1989. ¿Qué pasó con la historia? Voy a ir muy rápido para que podamos ir a otra parte del análisis. En el año 2017, Miguel Antonio Noriega muere en una prisión de Estados Unidos. O sea, desde 1989 hasta el 2017, el que fue jefe de gobierno, que fue jefe de Estado panameño, capturado por las fuerzas norteamericanas, muere en una prisión norteamericana. No es el único caso. Hay un caso también en 1985 en una isla del Caribe que se llama Turcos y Caicos. Ahí había un primer ministro, Sanders se llamaba, también fue capturado en 1985. ¿Cuál fue el argumento de Estados Unidos? Diciendo que no era jefe de Estado porque, como pertenece al Commonwealth, el jefe de Estado es la reina de Inglaterra. O sea, fue una sutileza de derecho internacional. Lo apresaron, murió también en una prisión norteamericana. Estamos ante la presencia, es decir, esa es la historia, estamos ante la presencia ahora de una posible invasión de Estados Unidos a Venezuela, y luego la siguiente pregunta que nos haremos y vamos a tratar de responder es: ¿cuál es el objetivo o por qué se está haciendo? ¿Cómo ves, Ricardo? ¿Cómo ves que está este tema? Sí. Bueno, yo creo que desde hace muchos años Estados Unidos siempre ha tenido la famosa doctrina Monroe, ¿no? América para los americanos.
y Estados Unidos siempre se ha erigido como el país hegemónico de América, tanto de Sudamérica como de Norteamérica. O sea, no, tal vez el único país en donde en cierta medida ha mantenido, digamos, cierto respeto, pues ha sido con Canadá. El primer país que Estados Unidos, no olvidemos que la primer víctima del expansionismo norteamericano, del llamado imperialismo norteamericano, fuimos precisamente nosotros en 1847. El primer país que Estados Unidos agarra, invade y después se anexa territorios es México, en la famosa guerra de 1847, donde, bueno, tenemos como recuerdo de aquella guerra a héroes derrotados, como son los famosos niños héroes, ¿verdad? Sí, los tratados de Guadalupe Hidalgo. Y que no sabemos, y que finalmente, pero finalmente México fue, digamos, el primer país en donde empezó el expansionismo norteamericano. Y a partir de ahí, pues todo lo que es Centroamérica durante muchos años, el mismo Canal de Panamá fue posesión norteamericana. Sí, la guerra de Cuba. Cuba, o sea, la presencia de Estados Unidos, sí, la presencia de Estados Unidos ha sido permanente en América Latina y prácticamente hasta después de la guerra de 1898 contra España, Estados Unidos que logra sacar al último bastión español, que es Cuba, es que Estados Unidos empieza a expandir ya a nivel global, punto que consolida después de la Segunda Guerra Mundial. Eso lo tenemos súper claro. Los pretextos le sobran a los norteamericanos. ¿Cuál es el interés finalmente? Pues es de que las empresas norteamericanas que están en estos países y en donde Estados Unidos siempre ha intervenido en forma abierta o oculta. Abierta podemos decir el caso de Noriega, como tú bien lo señalaste, en donde el pretexto es de que es la guerra contra el narcotráfico, y bueno, era cierto además, o sea, Noriega... Había vínculos con el cártel de Medellín, ¿no? Sí, Noriega era un narcotraficante, y Panamá durante aquellos años era un puente del narcotráfico con Colombia. Y en el caso con Maduro, pues Maduro también, como bien sabemos, se ha mantenido como un personaje de... Pero ¿sabes por qué es importante, Ricardo? ¿Sabes por qué es muy importante ahora? Porque está ocurriendo el tema de la caída del petróleo, ¿qué tal? Pero también coincide con otras cosas, porque nada hay de casualidad en todo esto. Coincide también con el acuerdo de la entrada del FBI a territorio mexicano, por eso me parece un tema relevante. Después de los asesinatos de los Levarón en Sonora y Chihuahua, en los límites de Sonora y Chihuahua, la entrada del FBI, porque ya teníamos a la DEA en México, hay que decirlo desde hace muchos años. Por supuesto, el periodista Manuel Buendía tiene libros enteros que habla sobre la presencia de la CIA en México, por ejemplo, la DEA, por supuesto, el asesinato de Camarena, de Kiki Camarena, pero el FBI había un acuerdo que había firmado el propio Castañeda cuando fue secretario de Relaciones Exteriores para que estuviera pero sin armas. Ahora entran ya como una agencia de investigación. Y esto que va a ocurrir, porque me parece que es una intervención anunciada en Venezuela, pues... Está preparando el terreno, ¿no? Yo creo que se prepara el terreno para algo grave, ¿no? En Venezuela, ¿no? Aparte el gobierno, bueno, ahí hay dos cosas que también debemos de plantear. O sea, yo creo que es básica la doctrina Estrada mexicana, libre autodeterminación de los pueblos, ¿no? No intervención, libre autodeterminación de los pueblos. O sea, creo que ha sido la clave de nuestra política exterior. Y a México le pasa un poquito lo que le pasa a Polonia en el caso europeo. La gran tragedia de Polonia es haber sido un país, o ser un país que está como sándwich entre dos países, dos potencias, que es Rusia y Alemania. Sí. En el caso de México, nuestro gran dolor de cabeza siempre ha sido, como decía Porfirio Díaz, estar tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Y creo que los mexicanos, al menos los presidentes mexicanos, han sabido, por experiencia, por pragmatismo, si tú quieres, por propia sobrevivencia, lidiar con tener un vecino tan poderoso y tan peligroso como son los Estados Unidos. De que pueden entrar en Venezuela, yo creo que sí, pero también pensemos que ha habido un populismo muy rupestre, muy poco manejo político de parte de Maduro.
Oye, pero también hay otro caso, Ricardo Queta, esto es, o sea, esto es importante porque se habla de un jefe de Estado, o sea, para ellos no lo es, ya lo explicábamos, pero para muchos sí sigue siendo un jefe de Estado, Así reconocido es. por muchas naciones, Sí, pero no es la excepción. No es la excepción, y es la política. Pues es como en el caso de Salvador Allende. Sí, pero mira, por ejemplo... ¿Quién tiró a Salvador Allende? La CIA. Apoyando al gobierno de Pinochet, apoyando al ejército de Pinochet, ¿sí? Pero, por ejemplo, Estados Unidos entró en Colombia en los años 90 y principios de los años 2000, pero no se llevó a un jefe de Estado. Esa es la diferencia, ¿no? Incluso hoy hay bases militares de Estados Unidos en Colombia para contravenir a las FARC. Sabemos de aquel escándalo de los años 80, de los contras nicaragüenses, ¿no? Exacto. Hay libros, hay documentos muy claros, pues, cómo se contravino, digamos, a la guerrilla salvadoreña, guatemalteca, es decir, sabemos que ha estado presente, pero digamos que aquí la nota que lo distingue es que Estados Unidos prácticamente está declarando que va por un jefe de Estado, que, insisto, sí, que no es para jefe de Estado para ellos, pero que para los países latinoamericanos sí sigue siendo un jefe de Estado. No, y además el ofrecimiento de dinero, y además establece ¿no? $15 millones. Además de recompensa, ¿no? Eso es lo interesante, Ricardo, porque la presencia de Estados Unidos en América Latina, por supuesto, la doctrina Monroe es tajante y sabemos que lo han hecho de muchas maneras. Amerita desde luego un análisis más profundo, amerita más tiempo, que le dedicamos más tiempo a esto. Y sobre todo dependiendo de quién es el presidente, ¿verdad? Porque a otros lo han hecho tal vez con más sutileza, tal vez de la misma manera, o han tratado de tener mejor relaciones con Latinoamérica. Pero yo creo que hay un punto van contra Maduro responsabilizando de tráfico internacional de drogas. Sí. Y otra cosa, yo creo que un político y más un jefe de Estado, cuando saben perfectamente, o sea, es como si un domador de perros sabe que tiene enjaulado a un Doberman, no te pones a jugar con el Doberman. Y creo que Maduro sí en ese sentido se ha puesto, ha cometido errores. Ahora sí que de pechito, porque México, por ejemplo, cuando no olvidemos un caso simbólico, cuando Francisco Villa ataca Columbus, lo hace con toda la intención de que venga una invasión norteamericana, y Carranza, con toda la inteligencia de un estadista, logra negociar y evitar esa intervención, y México siempre lo ha manejado. Creo que los presidentes de México han tenido yo lo que creo es que es reprobable, por supuesto, y condenable de que Estados Unidos intervenga en otro país. Pues mira, pero también no podemos pensar que Maduro como político es una persona inocente y que buena parte de lo que le está ocurriendo, él ha sido el que ha cavado su propia tumba. Pues sí, como decíamos al principio, no somos fans de Maduro, la nota o el análisis ahora es relevante en función de que se trata de un jefe de Estado. Recordemos, insisto, ya hemos hecho un repaso de algunos casos relevantes. Ahora, perdón la interrupción, una cosa que me gustaría saber, ¿qué opina en todo caso los venezolanos si en un momento determinado el gobierno norteamericano les ayuda a tirar a Maduro? Fíjate no me sorprendería que recibieran no lo quisiera, pero no me sorprendería que recibieran a las tropas norteamericanas aplaudiéndolas. Pero fíjate, Ricardo, que el problema de Venezuela es la polarización. Creo que podemos seguir tratando estos temas más adelante, se nos está acabando el tiempo. Solamente quisiera recordar el caso de América Latina, por supuesto Chile, el caso del 11 de septiembre de 1973, cuando fue derrocado Salvador Allende, el caso de Bahía de Cochinos, 1962, cuando intentaron derrocar a Fidel el caso de Arbenz en Guatemala, el caso de Arbenz con una platanera que crea. Sí, es una compañía internacional norteamericana. No, la lista es larga. Es una lista larguísima. Hoy destaca, insisto, por el tema que se trata de un jefe de Estado y que hay una intervención anunciada por parte de Estados Unidos en medio de este esquema de lo que está ocurriendo del coronavirus. El mundo no se detiene, amigas y amigos, de todos modos, con coronavirus o sin coronavirus, los intereses económicos siguen estando presentes y eso hay que analizarlo, ¿no? Ahora, vamos al tercer tema, ¿qué tal? Como siempre lo hacemos y lo ofrecemos a los compañeros, le hemos llamado los temas parroquiales, lo que ocurre aquí en la parroquia, en lo que ocurre aquí en
en nuestro territorio, en Chiapas, Sí. el tema local. Bueno, y yo creo que algo que sucedió a nivel nacional y que va a impactar en Chiapas también, porque yo creo que se deben tomar medidas al respecto. Hoy por fin ya se habló del COVID desde una perspectiva de género. Ya se hablaron de acciones hacia las mujeres, ya se hablaron del CONAVIN, de CIPINA, que es el organismo que se encarga de los niños y de las niñas, de sus derechos. Ya se habló de una integración de instituciones para trabajar a favor de las mujeres en este tiempo de aislamiento y de pandemia, que ese es un buen tema. Hasta se ofrecieron regalar condones durante todo el mes para quienes no tengan acceso a y que no tenga COVID. Y que no tengan televisión, ¿no? Para la cuaresma. Para la cuaresma, porque yo creo que para la cuaresma y para la cuarentena. He estado leyendo o después de la cuaresma, ¿verdad? Después de que termine la parte esta de la abstinencia de la carne, ¿no? Por cierto, ¿alguien ¿Sí? sabe? Fíjense cómo son las cosas ahorita. ¿Alguien sabe cuándo es Semana Santa? Es la primera semana de abril, ¿no? Sí. Muy bien, amigas, amigos, en el estado se están construyendo ya los lugares que se convertirán eventualmente en los hospitales donde serán tratados, donde serán atendidos las personas que se contaminen o que se contagien del COVID. Les seguimos recordando a todos ustedes que hay que mantener la sana distancia. No es aislamiento, y reconocemos la imposibilidad que tiene la inmensa mayoría de nuestra población, nuestra querida población, de quedarse en aislamiento, porque es muy difícil, dado que se encuentra en una situación normalmente de sobrevivencia diaria, y que quedarse en casa sería prácticamente pues morir de hambre, como decían por ahí algunos. Pero hay que mantener la sana distancia, ¿no? Claro, y yo creo que también hacer un llamado a las instituciones privadas, ¿verdad? A los sanatorios, ¿verdad? A las clínicas particulares, que también pues se muevan el corazón y en un momento dado estén dispuestos a aceptar pacientes en caso de que sean situaciones de urgencia, también aceptarlos, ¿no? Y por ejemplo, y el ISSSTE y todas estas instituciones de seguridad como son el IMSS y el ISSSTE, pues también, aunque no sean derechohabientes, ¿verdad? Creo que son casos de urgencia y tendrán que atenderlos, ¿no? por supuesto. Esperemos que podamos atender ese tema de una manera muy profesional. Confiamos mucho en los médicos, confiamos mucho en todo el personal médico que hay en el estado. Sabemos que no es suficiente, también hay que tenerlo muy claro y hay que decirlo con toda la verdad. Por eso es importante que mantengamos una sana distancia. Les pedimos a las autoridades que les den a los médicos lo necesario para que puedan atender adecuadamente a los pacientes. Hoy afortunadamente se está tomando con mayor seriedad, pero necesitamos que tomemos con seriedad también los ciudadanos. Seguimos haciendo un llamado a los comercios que no encarezcan los productos. Eso se puede convertir en un boomerang, se puede convertir en un problema mucho más grave. No se encarezcan los productos. También hacemos un llamado a los empresarios que no despidan a sus trabajadores, lleguen a un acuerdo, pero no, lo menos que necesitamos ahora son despidos masivos. Vamos a agradecer muy rápidamente ya para salirnos, agradecerle a los que nos han estado viendo, a Eliud López Jonapá, Miguel Trinidad, tenemos aquí a Maribel Preciado, a Marisol Palomeque, a tantos amigos que nos están hablando, que nos están viendo. Saludos. Sí, buenos amigos además, muy buenos amigos. Qué bien, pues vamos a seguir aquí en Contextos mientras el COVID nos lo permita y mientras podamos estar. Nos interesa mucho seguir en comunicación con ustedes, con todos los temas. Les enviamos un gran saludo, un gran abrazo. No un abrazo físico, pero sí un abrazo virtual. Y les decimos que nos vemos aquí el próximo día lunes. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Ricardo. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, gusto saludarlos. Un abrazo. Estamos en Contextos de Ultimátum. Contextos.